no se trata de militarizar la frontera, porque la frontera tiene ya, a Exitosa. través de los planes y de la situación normal. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, hay una crisis por este desplazamiento grande que ha habido de venezolanos, ¿no? Y de otras nacionalidades, pero en realidad lo que nos ha afectado y lo que ha dicho ayer Otárola, el premier, es que tenemos más o menos 1,5 millones de venezolanos que están inscritos y más o menos 400,000, 500,000 que han entrado a nuestro territorio de manera informal. Entonces nuestro problema es la ilegalidad de algunos venezolanos, ¿no? De muchos venezolanos. Entonces hay personas que intentan decir que el problema no son los venezolanos, pero Otárola ha dicho que sí, que sí es, pues, ¿no? Entonces, Exitosa. ¿se puede militarizar la zona de la frontera? Porque yo entendí que se iba a mandar a militares para ayudar en que no pasen los indocumentados hacia el Perú. Pero Jorge Chávez, ministro de Defensa, ha dicho que no, que se descarta la militarización. ¿Cuál es esta diferencia, por favor? A ver, Karina, vamos a ir analizando la problemática desde varios aspectos, ¿no? Perfecto. El primero es la presencia de las Fuerzas Armadas. Como todos sabemos, la misión principal de las Fuerzas Armadas es el resguardo de la soberanía e integridad territorial. Y esa es su misión constitucional, y para eso tiene un dispositivo de estructura y magnitud de las fuerzas, de acuerdo a la situación. En este caso, si hablamos de la frontera sur, hay un dispositivo a través de un comando que se llama el Comando Operacional del Sur, y que tiene, digamos, distribuido tropas a lo largo de la frontera y en diversas áreas, tanto de la zona con Chile como también con Bolivia. Ahora, lo que ha sucedido luego de emitido el decreto supremo de declaratoria de emergencia de algunas provincias o regiones donde hay frontera, en este caso específico con Chile, es un reforzamiento del dispositivo militar, pero orientado principalmente, así lo dice la norma, a apoyar a la policía en la tarea de resguardo de las áreas donde se está presentando este problema con la crisis migratoria. En resumen, no se trata de militarizar la frontera, porque la frontera tiene Exitosa. ya, a través de los planes y de la situación normal, un dispositivo de las Fuerzas Armadas que incluso es conocido por la contraparte. ¿Por qué? Porque hay una relación a nivel Fuerzas Armadas, tanto del Perú como con Chile, a través de reuniones que se realizan anualmente, de comandos fronterizos, e incluso hay una norma que establece unas cartillas de seguridad, porque cuando hay patrullaje, porque no, como todos sabemos, la frontera no obviamente es una línea imaginaria, pudiera darse el caso de que por alguna razón haya, digamos, un pase de alguna patrulla militar del otro país. Entonces hay todo un protocolo. Pero entonces aquí la presencia de las Fuerzas Armadas obedece a eso, obedece al apoyo a la policía. Sin embargo, acá hay algo muy importante, Karina, que hay que mencionar. Este problema que se ha generado por la crisis migratoria, que está focalizado, o sea, en este momento es evidente, la situación en la frontera entre Perú y Chile, amerita una evaluación y evidentemente una solución, que no me atrevería a decir en estos momentos cuál es, porque hay que continuar con el análisis, pero que tiene que involucrar a ambos países y en 3 sectores principales: Cancillería, el sector defensa, que es lo que acabamos de conversar ahorita, y también el sector interior. ¿Y por qué el sector defensa? Porque también Chile ha movilizado personal de las Fuerzas Armadas a su frontera norte, así como nosotros hemos hecho también una movilización de personal hacia la frontera sur, ellos también hacia la frontera norte. Entonces hay que sentarse a conversar. Y el tercer sector es el sector interior, que en este caso tiene
mucho mayor preponderancia, porque el problema es justamente de tipo migratorio y que está a cargo de los sectores interiores. Entonces, estos tres sectores tienen que establecer de manera consensuada determinados, vamos a decir, acuerdos a nivel bilateral para lo primero que hay que hacer, Karina, es quitarle presión a la situación que se está dando en la frontera. ¿Y cómo se le quita presión? Evitando que más gente vaya a la frontera norte de Chile y sur nuestra, para que no seamos testigos de esta situación de crisis que no solo es migratoria, sino que ahorita es humanitaria, porque hay niños, hay familias, hay mujeres, hay ancianos y todo lo demás. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Yo sé que ha habido ya un acercamiento a nivel cancillerías, pero no es suficiente. Hay que trabajar con los otros sectores, como le menciono, sector defensa, que tiene que al final que ver de una u otra forma, porque la frontera tiene una participación del sector defensa a través de la Fuerza Armada, y el sector interior, que en este caso está representado por las autoridades migratorias de Chile y los carabineros, y en el caso nuestro igual, autoridades migratorias de Perú. Muy bien, ha quedado claro eso, ha quedado claro. Entonces lo que ha ido a hacer el señor Pacheco es puro show, porque no tiene vela en este entierro. Muy bien, pero yo quería basarme también en las declaraciones que ha dado ayer el premier Otárola. Primero ha dicho que en realidad no tenemos ni para nosotros, así que no podemos seguir recibiendo a más venezolanos. También ha dicho de que esto va entrelazado con la criminalidad. Tanto es así que quiere mandar un proyecto de ley, una norma, ¿no?, al Congreso de la República, donde ya no se hable de estados de emergencia, sino de permanencia. Este trabajo permanente de los militares con la policía para evitar la criminalidad, porque la criminalidad desde los venezolanos es mucho más violenta. Eso es lo que ha dicho, al hablar de que los indocumentados se van y punto, y no entra uno más, no entra ni uno, porque indocumentados no van a entrar, porque esas son las reglas que tiene nuestro país, y que todos los tratados internacionales que hemos firmado no dan cuenta de que se les permita entrar a indocumentados. Nosotros ya tenemos aquí a 2 millones y ya lamentablemente no tenemos una economía para seguir permitiendo más ingresos. Ya la solidaridad ya no nos da para más. Yo quiero, por favor, que regresemos con sus reflexiones sobre lo que ayer ha dicho en este punto el premier Otárola. Regresamos nosotros con el ex ministro de Defensa, el almirante Jorge Moscoso. No se mueva, regresamos aquí en Exitosa. Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima, y estamos a nivel nacional, costa, sierra y selva. Estamos comunicados con el ex ministro de Defensa, Jorge discúlpeme. Estamos en enlace telefónico con el almirante Jorge Moscoso, exministro de Defensa. Muy bien, yo le había dejado algunas de las declaraciones, le había preguntado sobre algunas de las declaraciones del premier Otárola. Él ha hablado de criminalidad, ha hablado de permanencia de las Fuerzas Armadas en torno a la migración de los venezolanos, y además de que ya no tenemos cómo asumir una migración tan fuerte. A ver, Karina, vamos nuevamente a analizar las declaraciones del premier del día de ayer en la noche. En primer lugar, con relación al apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía, esto está ya normado en el decreto legislativo 1095, donde se establece claramente en qué condiciones, en qué situaciones las Fuerzas Armadas apoyan a la Policía Nacional. Mi punto de vista es de que cualquier situación o norma o modificación, en este caso se habla de una modificación constitucional que vaya más allá
desde el punto de vista, digamos, de formación de las Fuerzas Armadas y capacidades, me parece que no apunta a la solución, sino al contrario, se generaría una situación que no es muy clara desde el punto de vista operativo. Las Fuerzas Armadas están formadas, entrenadas y tienen capacidades para su misión constitucional, que es el resguardo de la soberanía e integridad territorial, y solamente en algunos casos apoyan a la policía, como está ya definido en el decreto legislativo 1095. Entonces, pensar en un apoyo permanente a la policía, creo que es un tema que habría que analizar bastante más, porque creo que no es tan fácil ponerlo en vigencia, porque habría que hacer muchas modificaciones a determinados aspectos de las capacidades de las Fuerzas Armadas. Muy bien, pero esto lo dijo en el contexto del aumento de la agresividad en la violencia, producto de esta entrada de venezolanos del Tren Aragua y todas estas mafias. Aquí voy yo justamente a esa parte. Lo que creo desde mi punto de vista que debería hacerse es ajustar la normatividad y endurecerla de manera tal de que, dotando de las mejores capacidades a la Policía Nacional del Perú, que es la institución responsable del orden, de la seguridad interna, la seguridad ciudadana, se pueda dotar a la policía con medios para tener una mejor inteligencia, para tener una mejor capacidad de respuesta, para trabajar en un concepto que creo que ya es fundamental aplicar, lo que es la parte preventiva, y capturar a estas bandas e inmediatamente aplicar las sanciones que correspondan. No podemos nosotros ser testigos de que a una persona, como ya sabemos, por ejemplo, este Cris que ha matado, que ha delinquido, lo capturan y en pocos días vuelve a salir a la calle. Tiene que haber endurecimiento de medidas coactivas para poder disminuir los índices de criminalidad. Ahora, pero la ley existe, lo que pasa es que sueltan en el camino a la gente, no hay cárceles, ¿a dónde los meten, no? Justamente, lo que pasa es que la solución a nivel Estado tiene que ser integral. Yo había la vez pasada comentado una posibilidad de que en las zonas de alto índice de delincuencia, ¿no?, se podría crear en las comisarías vamos a decir, un esquema de combo legal, por emplearle un término. ¿Qué es esto? Es la comisaría donde está integrada ahí una oficina del Ministerio Público y también del Poder Judicial, de manera tal de, capturado el delincuente con las pruebas, inmediatamente el fiscal hace una acusación, y en el acto sumario legal el juez está dictando sentencia. Se escuchó en la campaña esto, pero en realidad cuando ya están en el poder creo que se olvidan. Pero regresando a la frontera, los militares que tienen que resguardar nuestra soberanía, evitar que ingresen peligros externos en Tumbes. ¿Por qué ingresan? Yo sé que no todos los venezolanos son malos, ni todos los extranjeros son malos, pero cuando ingresan estas mafias súper bien organizadas, como la del Tren Aragua, que trae narcotráfico, trae trata de blancas, trae todos los males de la criminalidad habidos y por haber, ¿tiene algo que ver con los militares? ¿Podrían ayudar más? Porque esa frontera es grande y además inhóspita, y además hay múltiples caminos, ¿no? Y están dejados, es decir, entran ahí como coladera. Bueno, fíjese, yo ya desde cuando estuve en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, una de las tareas que comenzamos a trabajar en el Estado Mayor era la redefinición del concepto de vigilancia de fronteras. No se puede seguir teniendo puesto de vigilancia cada 15 kilómetros con personal que se releva cada cierto tiempo. Eso ya es un concepto estático que data ya del siglo XX.
Hoy tenemos tecnología, tenemos mejores capacidades, pero eso significa que el gobierno, a través del sector defensa, tiene que dotar de estas capacidades para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir mejor esta tarea de vigilancia de fronteras, que incluye también a la policía, de manera tal de evitar justamente esta situación que usted está indicando. O sea, si hay un control más efectivo en las fronteras, evidentemente se va a limitar o evitar que estas personas, que de hecho al pasar en esta situación ilegal, muchas de ellas vienen pues justamente con temas de antecedentes penales o son delincuentes o todo lo demás. Hay algo que es importante, Karina, que debe apuntar a la solución, y es la presión internacional que tiene que darse sobre el régimen de Nicolás Maduro para que sea parte de la solución de este problema. Estamos hablando, por ejemplo, de la repatriación. La repatriación no puede darse a través, desde el punto de vista de un corredor humanitario que atraviese 3 países. La repatriación de las personas que ya quieran regresar o deban regresar a su país tiene que darse a través del puente aéreo, que es la mejor forma que podría hacer. Entonces, vienen los aviones, las personas que ya manifiestan que van a regresar a su país, se suben al avión y se regresan a Venezuela. Esa es, digamos, la forma la mejor forma para poderlo hacer. Claro, la más rápida, la más segura, pero al señor dictador no le entran balas, pues, ¿no? Bueno, pero lo que sucede, Karina, es de que hay maneras desde la ONU, a través de los organismos, no solamente refugiados, sino otros, de ejercer presión internacional sobre Venezuela. ¿Por qué? Porque no es una isla. Venezuela no es una isla. Él así con todo se maneja dentro de un entorno internacional. Hay forma de ejercer presión. Hay países, obviamente como por ejemplo Estados Unidos u otros países grandes, que sí pueden ejercer presión sobre Venezuela para que acepte tener este tipo de actividades de repatriación para sus connacionales y que puedan regresar a Venezuela, como muchos de ellos están manifestando, ¿no?